Buenas tardes. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que podamos seguir viendo estos atributos morales de Dios y que podamos encontrar un mejor entendimiento de quién eres tú. Gracias te damos por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir con los atributos morales de Dios, con su amor. Y el amor es otro atributo de Dios, es parte de su naturaleza. Pero nosotros tenemos que mantener las cosas en la perspectiva correcta, ya que algunos han llevado esto a una conclusión equivocada. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Esta definición entiende el amor como entrega de sí mismo para beneficio de otros. Este atributo de Dios muestra que es parte de su naturaleza, dar de sí mismo a fin de dar bendición o bien a otros. Miren lo que dice A.W. Tozer con respecto a este atributo de Dios, su amor. El apóstol Juan, movido por el Espíritu, escribió: Dios es amor, y algunos han tomado sus palabras como una declaración definitiva con respecto a la naturaleza esencial de Dios. Esto es un gran error. Con estas palabras Juan estaba presentando una realidad, pero no estaba ofreciendo una definición. Igualar al amor de Dios, al amor con Dios, es un grave error que ha producido una gran cantidad de filosofía religiosa poco sana y ha hecho correr un torrente de poesía vaporosa totalmente en desacuerdo con las santas escrituras y procedente toda ella de un clima distinto al del cristianismo histórico. Si el apóstol hubiera afirmado que el amor es lo que Dios es, nos habríamos visto obligados a decidir que Dios es lo que el amor es. Si Dios es amor en un sentido literal, entonces también en un sentido literal el amor es Dios. Y tendríamos que adorar por obligación al amor como el único Dios que existe. Si el amor es igual a Dios, entonces Dios solo es igual al amor y Dios y el amor son idénticos. Así destruimos el concepto de personalidad de Dios y negamos directamente todos sus atributos, con excepción, con excepción de uno. Y ese uno hace que sustituya a Dios. El Dios que habríamos dejado no es el Dios de Israel, no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el Dios de los profetas y de los apóstoles, no es el Dios de los santos, los reformadores y los mártires, ni siquiera el Dios de los teólogos e himnólogos de la Iglesia. Por el bien de nuestra alma debemos aprender a comprender las Escrituras, debemos escaparnos de la esclavitud de las palabras para adherirnos lealmente en cambio a los significados. Las palabras deben expresar las ideas, no originarlas. Decimos que Dios es amor, decimos que Dios es luz, decimos que Cristo es la verdad y nuestra intención es que estas palabras sean comprendidas de una manera muy similar a la forma en que se entienden las palabras cuando decimos con respecto a un hombre que es la bondad personificada. Al decir esto, no estamos afirmando que la bondad y ese hombre sean idénticos, y nadie entiende nuestras palabras en ese sentido. Las palabras Dios es amor significan que el amor es un atributo esencial de Dios. El amor es algo cierto con respecto a Dios, pero no es Dios. Expresa la forma en que Dios es en su ser unitario, como lo hacen las palabras santidad, justicia, fidelidad y verdad. Puesto que Él es inmutable, siempre actúa de acuerdo con su propia personalidad, y puesto que es una unidad, nunca suspende uno de sus atributos para ejercer otro. A partir de los otros atributos conocidos de Dios, podemos aprender mucho acerca de su amor. Por ejemplo, podemos saber que el ser Dios auto que al ser Dios autoexistente, su amor no tuvo principio; al ser el eterno, su amor no podrá tener fin; al ser el infinito, no tiene límite; al ser el santo, es la quinta esencia de toda pureza inmaculada;
Al ser el inmenso, su amor es un amor incomprensible, amplio, sin fondo y sin orillas, ante el cual nos arrodillamos en gozoso silencio y del cual la elocuencia más elevada se aparta, confusa y humillada. Con todo, si queremos conocer a Dios y por el bien de los demás, decir lo que sabemos, debemos tratar de hablar acerca de su amor. Todos los cristianos lo han intentado, pero ninguno lo ha hecho muy bien. Yo tengo tanta capacidad para hacerle justicia a este tema tan asombroso y lleno de maravillas como lo que tendría un niño para alcanzar una estrella. Con todo, el tratar de alcanzar la estrella, el niño podría estar llamando la atención sobre ella e incluso indicar la dirección en que es necesario mirar para verla. De igual forma, al elevar yo mi corazón hacia el alto y resplandeciente amor de Dios, alguien que antes no haya sabido nada de él, pudiera animarse a mirar a lo alto y tener esperanza. Luego todo ser el conocimiento del santo. Y nuevamente creo que es importante entender que el amor es un atributo de Dios y no es Dios. Ahora, veamos algunas de las escrituras que hablan del amor de Dios, de lo que se trata. En primer lugar, veamos lo que nos dice Jeremías. En Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios para nosotros es eterno o no termina. Y pensemos acerca de esto por un momento. Preguntémonos, ¿me ama Dios debido a mí porque soy muy especial? Pero eso verdaderamente es como nos aman los demás. Se basa sobre lo que nosotros hacemos, cómo nosotros miramos, lo que nosotros le podemos dar, pero no Dios. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pero vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces tú no puedes influenciar a Dios para amarte más o amarte menos. Su amor es incondicional y es eterno. Si fuera basado en nosotros, entonces nosotros pudiéramos atribuirnos el mérito para que Dios para que Dios me amara, basado en lo que nosotros, o lo que yo he hecho. Pero este amor es uno de sus atributos que fluyen desde Él. Y piensen, ¿puedes hacer tú un árbol más árbol? ¿Puedes hacer tú el cielo más cielo? ¿O puedes hacer tú una roca que sea más roca? Por supuesto que no. Entonces tú no puedes afectar el amor de Dios. Fluye desde Él y es interminable y no basado en nosotros, sino basado en Él. Nosotros no podemos hacer a Dios más amoroso, en cierto sentido. Es la personificación perfecta del amor o la representación perfecta del amor. Si queremos saber sobre lo que es el amor, solo tenemos que estudiar a Dios el Padre. Miren, Oseas nos dice en Oseas capítulo 14, verso 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Se dan cuenta de que el amor de Dios se nos da libremente? Lo amaré de pura gracia, dice Oseas. También lo vemos en el Nuevo Testamento. En Juan, capítulo 3, versos 16 al 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, preguntémonos, ¿el mundo se merece el amor de Dios? Por supuesto que no, pero Dios libremente
ha dado a su Hijo para que pudiéramos vivir, para que el mundo sea salvo por medio de él. Si se basara en nuestra bondad o en nuestro merecer de este amor, nunca lo hubiéramos recibido. En primer lugar, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo. Y uno de los mejores ejemplos que he leído sobre el amor de Dios y cómo encaja en Juan capítulo 3, verso 16 que leímos, dice lo siguiente. Un cierto monje medieval anunció que él estaría predicando el próximo domingo por la noche sobre el amor de Dios. Mientras la noche cayó y la luz dejó de entrar por las ventanas de la catedral, la congregación se reunió. En la oscuridad del altar, el monje encendió una vela y la llevó a la cruz. En primer lugar se iluminó la corona de espinas, al lado las dos manos heridas, y después las marcas de las heridas de la lanza. En el silencio que cayó, él apagó la vela y salió de la capilla mayor. No había nada más que decir. El amor de Dios no solo es eterno, no solamente es incondicional, no solo es gratuito y sacrificial, sino que también va a perdurar hasta el fin. Ya, Dios no va a levantarse un día en la mañana, porque eso no lo hace, porque Dios nunca se adormece o duerme, pero si lo hiciera, no va a decir, bueno, yo ya lo he hecho con Carlos, o ya lo realicé con Carlos, ya no lo quiero, ya lo amé, ahora ya no. La gente puede hacer eso, pero Dios nunca lo va a hacer. Se nos dice lo siguiente en Juan capítulo 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y yo personalmente estoy agradecido por eso. Porque como ya lo he dicho, la gente puede cambiar de opinión sobre mí, pero Dios nunca lo va a hacer. Él me ama hasta el fin. Y en este pasaje vemos a Jesús aquí hablar de amar a sus hombres, a los suyos, y en realidad a todos nosotros. Nos amó hasta el fin. Algunas traducciones dicen hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. Y me gusta como lo dice, porque incluso cuando los discípulos fallaron por completo, Él siguió amándolos. Incluso cuando ellos lo negaron, Él los amó. Incluso cuando se encerraron escondidos en una habitación porque tenían miedo de lo que había sucedido, Él los amó y los sigue amando. Ahora, diciendo esto, nuevamente debemos preguntarnos, ¿significa que Él nos ama, que Él no ama a los incrédulos? ¿Que Él no ama a los no creyentes? No, tampoco en absoluto. Él nos ama a todos, ya que, tal como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La diferencia es que nosotros lo amamos de vuelta, de regreso. Respondemos a su amor hacia nosotros, mientras que los no salvos, los no creyentes, no lo hacen, no devuelven. Ahora, recuerden lo que dice de lo que leímos en Jeremías capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es el más entrañable. Por último, miren lo que dice Juan capítulo 4, versos 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros. ¿Se dan cuenta de dónde viene este amor? Juan nos dice que este amor viene de Dios, dentro de nuestras vidas. Y después ese amor fluye a través de nosotros a los demás. Por lo tanto, este amor ágape, se deriva de una naturaleza regenerada y de la comunión con Dios. Pablo lo expresa de la siguiente manera en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios fluye en nuestras vidas. Por lo tanto, después tiene que fluir de nuestras vidas. O como Jesús dice en Juan capítulo 13, verso 34, verso 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, si Dios es amor, y lo es, que es uno de sus atributos que fluye de su vida naturalmente, entonces siendo un hijo de Dios, ese amor debe ser visto también en todos nosotros. Ahora, cuando Dios dice que Él nos ama, no son solo palabras vacías. ¿Y cómo es esto? Debido a que Dios nos muestra que nos ama por sus acciones. Y si uno duda del amor de Dios por uno, entonces ¿qué debe mirar? Mira la cruz, porque allí vemos claramente el amor de Dios por nosotros. Pablo, en Efesios, nos habla de este amor. En Efesios capítulo 3, versos 14 al 19, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es un amor que en sus anchuras abre sus brazos a toda la humanidad. Es un amor en que su longitud nunca termina. Es un amor que tiene una profundidad que puede alcanzar al pecador más malo y malvado y sacarlo del fondo del fango en que él puede estar. Es un amor que tiene una altura que llega a los cielos, donde nosotros nos vamos a reunir un día con él. Ese es el amor de Dios por nosotros. Charles Spurgeon dice, si iba a haber reconciliación entre Dios y el hombre debería haberle acusado a Dios. El ofensor debe ser el primero en solicitar el perdón. El débil debe solicitar por ayuda al mayor. El hombre pobre debe pedir a quien le distribuye limosna. Pero en esto consiste el amor que Dios envió. Él fue el primero en enviar una embajada de paz. El Padre envió a su Hijo unigénito para hacer la propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y soportó la ira de Dios debido a nosotros, cuando los pecados del mundo fueron puestos sobre él. Eso es amor. Es visto en sus acciones, en su obra hacia nosotros. Entonces, la pregunta ¿es realmente una gran cosa que amemos a Dios? En realidad no, en absoluto. Porque miren todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, por lo que Él hizo. Y eso es lo asombroso, que Dios nos ama, miserables pecadores, y que estaba dispuesto a morir por nuestros pecados. Y lo hizo. Y después nos ha adoptado a la familia de Dios. Tal como Juan concluye, mostrándonos el amor ágape de Dios hacia nosotros. Él dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 11, amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, bien, Dios ha hecho esto por ti. Ahora tú vas y haces lo mismo a los demás. Amarles como Dios te ama. De la misma forma. Ese es el estándar. Recibiendo de Dios y luego dándolo a los demás. Es como Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora yo sé que para algunos es difícil mostrar ese amor, pero piensa en ello. O sea, sería como tener un tubo de desagüe donde pasa el agua y está obstruido, porque el agua va hacia abajo, pero como no tienes dónde ir, como no puede fluir a través de la tubería, existe un problema y necesita ser reparado aquello. Lo mismo también es verdad para el cristiano, que dice que no puede amar a los demás. Hay un problema y necesita ser arreglado. No tienes que tener el amor de Dios solo fluyendo en tu vida o que vaya a tu vida, sino debes dejar que el amor de Dios fluya a través de ti y toque la vida de los demás. Dios derrama su amor en nuestras vidas, no solamente para nosotros, sino para que también pueda fluir a través de nosotros. Y quiero terminar con esta sección con estas palabras de A.W. Tozer, quien escribió: el amor de Dios es una de las grandes realidades del universo, un pilar sobre el que descansa la esperanza del mundo. Con todo, también es algo personal e íntimo. Dios no ama a los pueblos, sino a las personas. Él no ama a las masas, sino a los seres humanos. Él no ama a todos con un amor poderoso que no ha sido principio y que no podrá tener final. Él nos ama a todos con un amor poderoso que no ha tenido principio y que no podrá tener fin. Es en la experiencia del cristianismo hay un contenido de amor altamente satisfactorio que lo distingue de todas las demás religiones y le eleva a alturas muy por encima incluso de la filosofía más pura y noble. Este contenido de amor es más que una cosa, es Dios mismo en medio de su iglesia cantando sobre su pueblo. El verdadero gozo es la armoniosa respuesta del corazón al cántico de amor que entona el Señor. Entonces, al ver el amor de Dios, debemos entender que Él no es equivalente al amor. El amor es un atributo de Dios y esto es muy obvio, pero todavía sigue siendo un atributo de Dios. Nosotros, con razón, podemos decir que Dios es amor, pero no podemos decir que el amor es Dios, pues eso haría a Dios impersonal. El amor de Dios. Y la próxima semana, vamos a seguir viendo estos atributos morales para que podamos seguir aprendiendo, para que podamos tener un mejor entendimiento de quién es Dios, lo que fluye de Él, lo que son sus atributos, porque cuando hacemos esto, se manifestará en la forma en que vivimos nuestra fe. Oremos, Señor, te damos gracias por esta tarde nuevamente que podemos seguir aprendiendo de ti y teniendo un mayor conocimiento de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a aprender, ayúdanos que podamos entender y guía a tu pueblo en todo, Señor, por medio de tu palabra. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les recuerdo, domingo a las 11 de la mañana, el comienzo de la reunión. Señor los bendiga.